Ahí se me pueden seguir, por favor. Una vez más, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 17 en adelante. Y son pocos versículos y la palabra de Dios dice así: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Brinquémonos hasta al versículo 25. Todos, por favor, y dice la palabra: entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, y invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomarán el buey que les fue dado, y lo prepararon. Y invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Como me encanta esta parte. Se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Amén y amén. Les leo aquí esta historia, y antes que prosiga, se me olvidó anunciar que hay servicio de jóvenes, porque miro los jóvenes nuevos aquí o que nos visitan, a las 6:30, los miércoles, todos los miércoles a las 6:30, 6:30 a 8. Perdón, hermanos. Les comparto esta escritura sobre Elías. ¿Cuántos recuerdan la historia? Amén. Ok, estamos en la misma página. Y interesante, ¿verdad? Él llama a todos los Baales, a los profetas, falsos profetas, y se burla a él. Voy a dar un resumen rápido. Se burla de ellos porque están ahí danzando, alabándole, gritándole por horas, de la mañana hasta el mediodía, dice la palabra. Y Elías se burlaba, como les digo. Y entonces, más adelante en la historia, Dios se representa por medio del profeta Elías, y él consume el holocausto que él hace, y al grado de lamber toda la agua que estaba sobre ese holocausto, y se quedó todo consumado y seco. Ese era el sacrificio, como el altar de Elías. Y de los Baales, falsos profetas, que recibían sus órdenes de Acab y Jezabel, falsos reyes, ¿verdad? Y no funcionó. Hoy el título que tenemos se llama Levantando nuestros altares. ¿Cuántos dicen amén? Restaurando nuestros altares. Es una tristeza, hermanos, cuando nos olvidamos de Dios. Cuando piensas atrás en esos momentos que le fallaste a Dios: ¿en dónde estaba mi altar? ¿En dónde estaba ese lugar donde yo pude hacer las cosas mejor, pero me equivoqué y me dejé llevar por mis pensamientos, me dejé llevar por mis decisiones que nunca vinieron de Dios? ¿Cuántos han pasado por ahí? Amén. Entonces no hay que apuntar el dedo, no hay que juzgar. Todos flaqueamos, todos caemos, todos pecamos.
Todos hemos caído cortos de la gloria de Dios, dice la palabra, porque todos hemos pecado. Pero en este ejemplo de la Biblia podemos ver de que ellos dejaron a Dios, dice la palabra. Abandonaron a Jehová, abandonaron su ley, abandonaron el amor a Dios y cambiaron del altar de Dios a un altar de ellos y construyeron una escultura, una estatua, no sé cómo decirlo, de un Baal, un dios pagano, falso, muerto, que nunca existió. No voy a quitar el dedo del renglón. Ahí estaba Satanás. Ahí estaba mintiéndoles a ellos. Cuando todo comenzaba bien, después el diablo, cuando mira que un camino va muy bien, cuando vamos muy rectos y derechos, él gusta venir y destruirnos, a distraernos, a hacernos pedazos. Y es en esos momentos que yo no sé cómo trabaja el diablo, pero de una manera les puedo explicar, que es donde tropezamos y nuestro altar poco a poco lo estamos abandonando. Está colectando polvo, recogiendo polvo, como se diga, y nos hemos olvidado de nuestro primer amor. Como dice allá en Apocalipsis el Señor a la iglesia de la Odisea, se han olvidado de su primer amor. ¿Cómo está tu altar el día de hoy? Es la pregunta. ¿Dónde está tu altar? Algunos de ustedes quizás no tendrán un altar en su casa. Y hoy el Señor nos está llamando la atención. Si tú no tienes un altar en tu hogar, tienes que construirla, tienes que levantarla y tienes que estar ahí todos los días. Muy callados. Amén. Vamos, iglesia. Estar en nuestros altares todos los días. Todos los días. Que no falte ningún día que no te levantes y busques la presencia de Dios. Y que no vayas a dormir ninguna noche sin estar en la presencia de Dios primero. Yo después de este sermón les confieso que cuando llegue a casa voy a ir a mi altar y darle la gloria a Dios, porque la gloria siempre es para Él. Yo estoy aquí por gracia, así como ustedes. Nuestro altar es importante, hermanos. Y con este ejemplo les inicio este sermón. Han olvidado las promesas y los mandamientos de Dios, y es así como nos desviamos y empezamos a acomodarnos en nuestro caminar con el Señor. No lo abandonamos completamente, pero nos acomodamos con el Señor y empezamos a hacer nuestras decisiones intelectuales, quizás filósofas, quizás, no lo sé. Empiezas a escarbar ahí en internet. Tú lo que quieres aprender hoy en día es un tropiezo grande, enorme, el celular. Yo estoy de desacuerdo con muchas cosas, no voy a hablar de ese tema ahorita, pero cuidado con sus hijos, sus niños pequeños. No permiten que estén ahí en las redes sociales. Hoy en día la AI, que le dicen, ¿cómo se dice en español? Inteligencia artificial, es del diablo, es de Satanás eso. Aquí lo escuchaste primero si nunca lo habías escuchado. No estoy diciendo que no lo uses, pero yo he conocido de pastores que usan eso para acomodar sus sermones. ¿Por qué hacen eso? Porque se han olvidado de su altar, se han olvidado de su comunión con el Señor. Y el Espíritu Santo se contriste porque ya no tenemos una búsqueda de Dios íntima y sincera y genuina con el Señor. Antes estabas cansado y te derramabas sobre tu altar, te postrabas en tu altar. Hoy estás cansada y cansado y te acuestas en la cama y te duermes. ¿Cuántos dicen amén? Cierto. A todos nos pasa, no somos ningún ángel aquí. Pero antes eso era diferente. Tú buscabas de Dios fervientemente.
Les vuelvo a decir, Jesús le decía a la iglesia: te has olvidado de tu primer amor. ¿Cuántos se acuerdan de aquí cuando recibieron al Señor como su Salvador? ¿No fue el mejor día de su vida? Amén. ¿Le podemos dar un aplauso a Jesús por eso? Gracias, Señor, porque Él nos salvó. Y estamos, una vez más les digo, aquí por gracia. Y ahora volvamos a nuestro primer amor, iglesia. Volvamos a nuestros altares. En aquellos tiempos se hablaba del arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. Era el símbolo de Dios, la presencia de Dios. No que tanto fuera el símbolo del trono de Dios, no. Era la presencia de Dios. En el santuario de aquellos tiempos, en los primeros 5 libros de la Biblia se habla del santuario. No voy a hablar mucho del tema, pero se llegaba al lugar santo y después se pasaba al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Y en ese lugar santo estaba primero el altar de incienso, y después del altar pasabas a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? De que cuando estamos en el altar, en nuestros hogares, no tanto este altar precioso que Dios nos presta, pero el altar de tu hogar es el esencial. Cuando estés en tu altar, la presencia de Dios, el Santísimo, va a llegar a tu aposento. Pero hoy queremos mejor que oren por uno. Hoy queremos mejor, como les decía, estar en el celular mirando, como dice el pastor 1000 veces, mirando Reels en Instagram, Shorts en YouTube, el TikTok, el Facebook y toda esa basura que yo tengo también. Pero hay límites en usar esas cosas. Yo les voy a decir, si ustedes tienen redes sociales, me estoy metiendo de más, ¿verdad? Pero si tienen redes sociales, glorifiquen a Dios con sus redes sociales. No se quemen allá afuera compartiendo cosas que no son de iglesia, que no pertenecen de tu fe. No te quemes, porque es una de las razones que luego la gente no viene a la iglesia. Allá va aquella o aquel, el que anda compartiendo esas bobadas en las redes sociales. No, my friend, no. Hoy la iglesia está muy lleno de cizaña, lleno de mugre, y los líderes el día de hoy tienen que estar muy atentos en su altar y hablar estas palabras como el día de hoy. Iglesia, vuelve a tu altar, quebranta tu corazón delante de Dios. Como el Espíritu les decía, cuando tú te quebrantas, es acceso al Espíritu Santo a volver a conquistarte una vez más. Es tú volviendo a tu primer amor. Es volver a Dios. Y les quiero hablar de esta escena que les mencioné en el libro de Josué. Podemos ver en el capítulo 3 y 4 de que Josué, cuando va entrando a la tierra prometida, no nada más en el Mar Rojo o en el Mar Muerto, uno de esos dos, cuando Moisés fue y abrió las aguas, partió las aguas, no nada más ahí pasó algo ahí así similar. Perdón, no nada más ahí se partieron las aguas. Cuando Josué finalmente tomó la torcha de Moisés, se fue con el pueblo de Dios y cruzaron el río Jordán, dice la Biblia. Pero antes que cruzaran el río Jordán, Josué le dice a 4 sacerdotes: carguen el arca y pónganse ahí en el río, y Dios va a partir las aguas. Y cuando hizo eso, ahí levantaron las 12 tribus, 12 piedras. Josué también levantó 12 piedras. Hicieron un monumento para recuerdo y reverencia de que Dios fue el que hizo este milagro, para que recordaran esas piedras, esas 12 piedras de cada tribu, lo que Dios hizo, que cruzaron a la tierra prometida. Y así fue. Estaban parados ahí en el río Jordán esos 4 sacerdotes. ¿Y con qué les quiero decir con esto? Hoy les quiero hablar qué es lo que representa tu altar. ¿Qué es lo que pasa cuando estás en tu altar? Ya les dije, el tabernáculo representaba la presencia de Dios, el poder de Dios. Cuando esos sacerdotes se levantaron ahí
el río Jordán se abre. Y si miramos los símbolos aquí, en el río Jordán ocurrió ¿qué? Un milagro. Porque eso es un milagro, ¿verdad? Eso es milagroso. Hoy en día no miras que alguien vaya al Mississippi River y vamos a abrir el río, vamos, la gente con fe. No se ven esas cosas. Hoy tenemos aviones, vehículos, todo eso. No se necesita la fe. Ya ves cómo la fe se está haciendo pedazos poco a poco. Por eso Cristo tiene que llegar pronto, hermanos. Yo no sé ustedes, pero Él tiene que llegar pronto porque nos estamos acabando. Nos estamos acabando feo, feísimo. Y ocurrió ese milagro en el río Jordán. Cuando tú vayas a tu altar, hermano, hermana, les quiero decir, cuando tú vayas a tu altar todos los días, espere milagros. Porque el tabernáculo estaba ahí sobre el río Jordán. La presencia de Dios estaba ahí sobre el río Jordán. Y esas piedras también, esas piedras que Josué recogió, esas 12 piedras que él recogió, se vuelven a mencionar allá en el capítulo 30 de Josué, si recuerdo bien. Y construyeron un altar. Ya no era un monumento, era un altar de piedra junto al río de Jordán. Y cuando tú estás en tu altar, van a correr ríos de agua viva, como Jesús dijo, que representa el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Hoy el Señor nos quiere recordar el arca del pacto como símbolo, como un símbolo de fe, porque es bueno recordar estas historias. Claro, la presencia de Dios ya está en nosotros. Más adelante, donde leímos en el primer libro del Reyes, está una historia famosa también, donde Elías está por ser arrebatado al cielo y cruza el río Jordán. ¿Y cómo cruza el río Jordán? Se quita esta cosa, ¿cómo se llama? Ayúdenme. No, en aquellos tiempos el manto, gracias, el saco, dice la hermana, el manto, y se la quita y abre el río Jordán. Hoy vamos a hablar de ese río Jordán como loco. Abre el río Jordán. Volvieron a cruzar el río Jordán porque iban a cruzar a otra ciudad. Y Eliseo andaba como loco persiguiéndolo. Yo quiero la doble porción, yo quiero esa doble porción. Bueno, fue arrebatado Elías. Y cuando regresó Eliseo, antes de regresar, cuando fue arrebatado Elías, cayó ese manto y recogió el manto, se la puso y Dios le dio la doble porción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él regresa, sube en las montañitas, vuelve al río Jordán y abre el río Jordán con ese manto. La unción estaba con él. Hermano, hermana, los milagros van a empezar cuando estés en tu altar. Los milagros van a empezar cuando empieces tú a orar. No estás mirando la mano de Dios, es porque no estás orando lo suficiente. Nunca puedes estar ni quedar satisfecho que oraste 1 hora hoy, que mañana vas a orar media hora y luego pasaron 2 días no oraste. No te quedes satisfecho con tu oración de que ya Dios lo va a hacer. No, esto es de todos los días. Recientemente yo he estado batallando, me he estado batallando económicamente. Y hace 2 meses y medio todo este año estaba batallando. Mucha gente ha estado batallando en lo económico, en el país en general. Y yo soy uno de ellos. He estado batallando. He traído fielmente mis ofrendas y mis diezmos, pero en momentos sí me ha faltado. Es necesario que un pastor también diga eso. Yo sigo siendo hombre. Y vine al altar un día y le dije al Señor: yo hoy voy a hacer un voto por fe. Y ese día saqué todo lo que tenía en mi cuenta. Ese día saqué todo lo que tenía en mi banco y vine acá al altar. Y estaba el pastor aquí parado un domingo. Oró por mí. Y hermanos, desde ese día no he dejado de desmar.
He seguido diezmando como loco, he estado ofrendando como loco. Dios me ha vuelto el gozo de diezmar, de ofrendar, porque volví al altar. Volví al altar. Y he podido recogerme, estar bien. Los milagros existen. Las ofrendas representan poder. Es la mano de Dios. Ese altar en tu casa, van a salir ríos de agua viva como el río de Jordán. Van a ocurrir milagros en tu vida desde hoy en adelante si eres responsable en tu altar. Todos los días, el pastor ya no te va a tener que decir: vengan a la iglesia. Tú vas a ser el primerito a llegar a la iglesia, porque quieres encontrarte en el altar, donde en esta iglesia se nos prometió que en este altar fluirá un río, un manantial, que es como el río Jordán, donde ocurren milagros, sanidades. ¿A cuántos de aquí Dios los ha bendecido en esta casa? ¿A cuántos? Hermano, el Señor te quiere seguir bendiciendo. No quedes satisfecho, satisfecha con una sola bendición. No te quedes satisfecho. Más adelante, en la historia de Eliseo, fueron con unos profetas al río Jordán y empezaron ahí a construir algo. Ahí dice la Biblia, cortaron madera y que se cae una hacha en el río Jordán. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que pasa? Eliseo agarra un palo, si recuerdo bien, y lo avienta ahí, y el hacha se sube y flota. Se los digo otra vez, hermanos, cuando vuelvan a su altar van a ocurrir milagros. No te quedes satisfecho. No. Yo quiero ver más bendiciones de mi Padre y quiero testificarlo para que los perdidos vengan a Dios corriendo, desesperados, hambrientos, sedientos. Yo quiero de sus milagros. Yo quiero de esa impartación, esa unción. Yo también quiero ser sano. Yo también quiero ser salvo, salva. La palabra nos dice de que todos los tesoros del mundo, que cuando se acumulan todos los tesoros del mundo, no se compara a una vida salva. No hay algo más precioso, y hoy la iglesia se ha olvidado de eso. Y escúchenme bien lo que voy a decir. No es malo lo que voy a decir. Hoy las iglesias quieren recursos. Hoy la iglesia quiere que el pastor de jóvenes esté encima de todos los jóvenes. Ayúdale. Hoy las iglesias quieren que esté el food pantry y que les den a las personas pobres y todo eso. Todo eso está bien. Todo eso está bien. Y se deben de hacer esas cosas, porque la Biblia aún nos enseña esas cosas. Pero la iglesia se enfoca más en recursos. Se enfocan más en eso que en el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que dice el Espíritu? Porque un perdido puede venir por su comidita y salir igual como entró. Pero si somos llenos del Espíritu Santo, todos, esas almas van a querer de esa salvación como tú la tienes. Van a querer de esas bendiciones que tú también tienes. Van a querer disfrutar de la eternidad que tú ya la tienes. Pero estamos aconsejándoles mal. O allá en la iglesia te van a ir a dar dinero. Hermanos, cuando les demos el dinero y se vayan, ¿qué? El trabajo, dice el libro de los Salmos, que nosotros somos las manos, los pies, la cabeza, los ojos del Señor. Jesús bendecía a los pobres también, pero hacía cosas milagrosas y extraordinarias. Mucha gente lo dejaron y lo abandonaron, pero también muchos, y fueron los miles, y fueron más los que vinieron al pos del Señor a salvación que los que se fueron y lo abandonaron. Ahí están en las parábolas, miles. Y dice la Escritura que la fama de Jesús crecía por todo Israel, todo Jerusalén. Ya ves, no viene la gente a la iglesia por Dios, vienen por otras cosas. Pero si vuelves a tu altar, tú vas a enseñar bien a las personas.
tú vas a ministrar a las personas bien. Tú vas a hablar desde Dios y no del pastor. Tú vas a hablar de Dios y no del músico, no de la oveja. Tú le vas a hablar de Dios, no le vas a chismear lo que pasó en la iglesia ayer. No. Tú le vas a hablar de Jesús y Jesús se va a encargar de esa alma. Amén. Pero Él te necesita. Él nos necesita. ¿Dónde está ese gozo, iglesia? ¿Dónde está ese gozo? ¿No quieren evangelizar? Bueno, pues ya ese problema es entre tú y Dios. ¿No amas las almas? Bueno, pues ese problema es ya entre tú y Dios. Hay mucha escritura por aquellos que son perezosos, hermanos. Hay mucha escritura por aquellos que no quieren hacer nada. Que las almas que no les llevaste el evangelio, esa alma Dios te la va a contar a ti, dice la palabra. Muchas sorpresas al final quizás, porque nunca escuchaste la voz de Dios como aquí en este altar y como en el altar de tu casa. Y por eso es importante construir ese altar, limpiarla, como dice el pastor, shinearla, un brillo, echarle una fragancia que cuando entres a tu cuarto recuerdes ese aroma. Es el aroma de mi altar. La tengo bien brillante, llena de luz. Es ahí donde está la presencia de Dios. Es ahí donde Dios me va a dar dirección cuando esté afligido, afligida, enfermo, enferma. Es ahí donde Dios me va a levantar cuando estaba tirado, tirada. Es ahí donde Dios me va a bendecir grandemente. ¿Cuántos lo creen? Juan el Bautista. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? El profeta estaba en el río Jordán. Estaba en el río Jordán bautizando a los pecadores. Llega Jesús. Juan el Bautista se sorprende, se turba y dice: ¿qué no debes ser tú el que me bautiza a mí, Señor? Y bueno, Jesús le dice otra cosa. Dice: no, se tiene que cumplir lo que ya fue dicho, los mandamientos, para que todo se forme bien. Entonces se lo bautiza. ¿Y qué es lo que pasa ahí en el río Jordán? Antes de hablar de Jesús, Juan está bautizando a los pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Dios te sigue amando, te sigue perdonando. No estés cabizbajo, cabizbaja. La regaste, ve a tu altar. Y si Dios te dice pide perdón, pide perdón. Deja ese orgullo a un lado, porque Satanás se burla, se ríe de ti cuando no haces lo que Dios manda. No dejes que ese mugroso se burle más de ti. Ya ha despedazado muchas cosas. No permitas que haga más, porque hoy tú vuelves a tu altar. Hoy tú tomas una decisión y todos los días vas a estar en tu altar. Ayer no estabas, ya le pediste perdón, amén. Le pediste perdón a Dios, ok. Pero desde este momento en adelante la iglesia tiene que permanecer en su altar. Algunos tienen que construirla, algunos no la tienen. Construyan su altar. Hermano, no los quiero confundir tanto. Si te quieres comprar una almohada que diga I love Jesus, vaya y compre, ordena una almohada que diga yo amo a Jesús, y que ese sea su altar. Hínquese y póstrese ahí en su almohada, ahí en el piso, no en la cama, no en la cama. Ahí te quedas dormido. A mí me ha pasado. Es mejor en el piso. En el piso ahí. El Señor allá oraba en el desierto. Dice la Biblia que el siervo de Dios no tenía dónde recostar la cabeza. No, él era un hombre de oración. Él es nuestro mejor ejemplo. Y entonces con eso yo les digo: construyan su altar. Encuentren una ventana por ahí, allá arrodíllate en el piso de abajo, el basement, como le dicen en inglés, en el ¿cómo se dice? Attic en español, attic. Bueno, eso. En el cuarto hasta arriba, o en el techo, ¿qué importa? Ora, busca a Dios. Busca a Dios. Dios quiere perdonarte, te quiere ver reconciliado, pero tú tienes que tomar esa decisión. Tú tienes que quebrantarte y venir y pedirle perdón y dirección al Señor. ¿Y qué es lo que pasa en este río Jordán? Que Jesús es bautizado.
se abren los cielos y el Padre dice desde su trono: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Amén. A Él oíd, a Él seguir. Y ahí también aparece una paloma como representación simbólicamente del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nos dice eso hoy? De que cuando estamos en nuestro altar van a correr ríos de agua viva. La presencia de Dios va a estar ahí y te está esperando en tu lugar de aposento, de oración, tu altar. El Espíritu Santo va a caer sobre ti, va a nacer un fuego de ti todos los días. No solo una semana, todos los días. Ningún cristiano en esta casa tiene excusa de estar cabizbajo todo el tiempo. No, tú tienes lo que yo tengo. Tengo Santa Biblia y tengo mi altar. Busca al Señor. No hay excusa, no la hay. Vamos, iglesia, ¿dónde está el gozo? No los estoy regañando. Palabra de Dios. No puede existir un día donde estés cabizbajo y sepas no ser, qué no hacer. No estoy diciendo que las pruebas no te van a afectar, no te van a dar problemas. Sí, pero aquí la meta es volver a tu altar. Gloria al Señor. Y se los quiero declarar de parte de la palabra de Dios, lo que ya he dicho 1000 veces. Jesús dijo en el último día, bueno, más adelante dice: en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuántos creen en el Señor? Entonces yo creo que tú tienes al Espíritu Santo, porque está hablando del Espíritu Santo. Los que creen en Jesús somos sellados por medio del Espíritu, dice el libro de Efesios. Somos sellados con Él. El día que tú recibiste al Espíritu Santo, fuiste sellada, fuiste sellado. Esto todo ocurrió en el río Jordán. Y ese río Dios también te la quiere compartir. Pero basta de pensar en la iglesia y en el pastor por una palabra bendita. Siempre, siempre. Que siempre va a estar. Amén. Siempre va a estar. Pero no puedes depender de eso más. Mañana tú no me vas a ver, no vas a ver el pastor. ¿Y qué? ¿Dónde está tu altar? Póngase a orar. Ahí el Espíritu Santo te va a ayudar a tomar decisiones sabias. Y van a venir esos milagros que ya les dije. Esas escenas del río Jordán. De tu interior también van a correr esos ríos de Jordán. Milagros. Vienen milagros para la iglesia en estos tiempos difíciles donde la persecución es fea, es horrible. Pero nosotros no vamos a ser tocados por nadie en el nombre de Jesús. Ya Dios nos dio una promesa de esos 3 anillos y nadie aquí va a ser tocado. Esos 3 anillos representan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos se recuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Esa es una palabra que Dios le dio al pastor, que nadie de aquí iba a ser tocado ni tocada mientras seamos responsables. Amén. Seamos responsables, porque también luego nos podemos adelantar.